A continuación, Al Pan Pan, las cosas como son. Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Al Pan Pan, las cosas como son. Coyuntura y calidad de la democracia con la conducción de Patricio Aro. Al Pan Pan, las cosas como son. Cordiales saludos a la gran audiencia de Telesucesos Canal 29, el canal diferente. Su servidor, Patricio Aro Ayerbe, les da la más cordial bienvenida y les agradece por acompañarnos una vez más a decir las cosas como son. En una semana en el que el país ha vivido frente a la expectativa grande ante el resultado de un evento de casación que fue solicitado por todos los involucrados en el caso Sobornos 2012-2016, tuvo una resolución dada por el más alto organismo de la Corte Nacional de Justicia. El tribunal, constituido por 3 jueces, resolvió negar el pedido de casación al expresidente de la República, Rafael Correa, y todos sus secuaces que estaban involucrados en serios actos de corrupción y que perjudicó seriamente al país. Para analizar este tema hemos invitado a un experto en la materia. Él es el doctor Orlando Amores Terán. El doctor Orlando Amores Terán es un abogado constitucionalista que ha escrito muchas obras sobre el tema, es académico, es también un jurista de mucha trayectoria y sobre todo y esencialmente es un patriota, pues él considera que los actos de justicia, los actos en contra de la lucha a la corrupción y de los actos patrióticos realmente son el centro de todo ciudadano ecuatoriano. Con Orlando Amores, entonces, analizaremos el tema de la casación al presidente, al expresidente de la República y a toda su banda de delincuentes organizada para saquear el país. Orlando, buen día, buenas noches, muchas gracias por acompañarnos a decir las cosas como son. Bienvenido. La casación es un recurso que negó la Corte Nacional de Justicia a quienes habían solicitado como un derecho constitucional. Bienvenido, gracias por acompañarnos a decir las cosas como son. Buenos días, gracias. Realmente la casación es un recurso extraordinario con el que se agota el procedimiento en la vía judicial. Por lo tanto, se inició el recurso de casación a partir de una sentencia ejecutoriada. No puede iniciarse ese recurso sin una sentencia ejecutoriada. Y ahora, con el rechazo del recurso por parte de la sala correspondiente, ha quedado en firme esa sentencia y se ha agotado la vía judicial y los recursos en esa vía judicial por parte de los imputados. Creo que es una forma de despellejar a la serpiente. Nosotros los ecuatorianos debemos exigir que se le corte la cabeza a la serpiente. Debemos entender que estamos ante la más monstruosa maquinaria de corrupción, abuso de bienes públicos, injusticia e impunidad en la historia de nuestro país. Esto debemos entenderlo para insistir, exigir a los diferentes órganos de control y a la administración de justicia que continúen con los procesos de los 161 casos emblemáticos que comienzan con los pativideos, la narcovalija, la muerte de muchos luchadores sociales, la persecución a muchos periodistas, etc. Esto es lo que hay que hacer, porque
han agotado la vía judicial, pero ellos aún tienen la posibilidad extrema de presentar en la vía constitucional un recurso extraordinario de protección, con lo cual habrían concluido todos los recursos a nivel nacional y creo yo que estarán presentando una demanda en Corte Interamericana de Derechos Humanos, porque ahí tienen a un lacayo suyo, Pazmiño, el de la Corte Cervecera. Nos costó $1 millón su nombramiento en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y él va a actuar, va a tratar documentos suficientes para neutralizar la extraordinaria de protección en la Corte Constitucional y neutralizar la acción de derechos humanos en la Corte Interamericana que ellos la plantearán. Al optar por esta acción extraordinaria de protección, se estarían agotando todos los recursos en la justicia nacional, lo que le da vía para poder llegar a la Corte Internacional de Derechos Humanos. Pero, ¿qué posibilidades y qué implica realmente el solicitar esta medida extraordinaria de protección? La pueden solicitar si hubiese vulneración de derechos, de garantías constitucionales. El recurso de casación, al concentrarse en el análisis de la sentencia, ha establecido que no hay motivos para casarla. Por lo tanto, no existen violaciones a la ley. La van a votar como una vía prerequisitual para presentar la acción ante la Corte Interamericana. Pero no pienso yo que esta Corte, que está formada con profesionales decentes, presidida por un maestro de Derecho Constitucional, no pienso que les dé paso en la extraordinaria de protección. No hay que proteger, no hay violación. Y luego se irán a la Corte Interamericana. Ahí sí hay que tener mucho temor por la presencia de Pazmiño, por la influencia y la presión de la gente que está vinculada al Foro de Sao Paulo y que ejerce presión en Naciones Unidas, ejerce presión en la OEA, ejerce presión en los organismos internacionales que lamentablemente están infiltrados primero por el comunismo y ahora por el narcocomunismo que se ha tomado América Latina y que ya empieza a infiltrar y a hacer estragos en Estados Unidos. Cuando Obama dice respecto de las últimas manifestaciones, dice que las protestas son inspiradoras, estamos viendo que hay una descomposición de la élite democrática en Norteamérica y esto es preocupante. Se avecinan elecciones en noviembre y donde Trump no ganase, se toman América Latina porque ya están tomándose a través del Partido Demócrata los Estados Unidos. La expectativa de los ecuatorianos fue siempre de que después de la casación ya quede ejecutoriada la sentencia y queremos verle a quien delinquió, a quien robó y a toda su banda, queremos verle en la cárcel, pero entonces el momento que hay una acción extraordinaria, la de protección, esa ejecución de la sentencia, es decir, ese ir a la cárcel de los delincuentes y obviamente del expresidente Correa, va a quedar un poco prolongada. ¿Es así realmente? No creo. No, porque ya las autoridades pueden ya exigir, por ejemplo, a Interpol la captura de este sujeto, la ubicación y captura de los que estén fuera del país. Jurídicamente deben exigir las extradiciones de todos estos sujetos. Han agotado todas las vías. La extraordinaria de protección no impide la ejecución de la sentencia. La sentencia está ejecutoriada. Debe ejecutarse. Con el rechazo de la casación no hay posibilidades de que no se ejecuten las sentencias. Por lo tanto, ya es cuestión del Estado, es cuestión de Fiscalía, insistir a Interpol en la captura de este sujeto que ha hecho tanto daño al país. La gente no tiene
la dimensión del daño que ha hecho al país de este sujeto. Cuando uno revisa cifras, se da cuenta del deterioro al Ecuador. Desde 1905 al 2006, desde Lizardo García, después de Eloy Alfaro, hasta el doctor Palacio, todos los presidentes juntos, en 100 años, todos, pasando por Borja, por Febres Cordero, por Maguad, todos, hasta Palacio, recibieron 178,000 millones de dólares a la cotización actual en sus presupuestos. En 100 años el Ecuador tuvo 178,000 millones de dólares. Este canalla en 10 años tuvo 400,000 millones de dólares, más del doble de lo que los presidentes de la República tuvieron y dispusieron en 100 años. Por eso las obras, porque realmente gastó 90,000 millones de dólares, que es casi la mitad de lo que los otros gastaron en 100 años. 90,000 millones de dólares. Entonces se ve pues las carreteras mal hechas, con sobreprecio de hasta el 70%, dicho por Poli. Se ve las hidroeléctricas que ya se están destruyendo, las del milenio que no sirven para nada. Gastaron 90,000 millones. Es tan imbécil que si gastaba 200,000, se quedaba 30 años en el poder, porque solo gastó 90 y la gente cree que ha sido el mejor presidente. ¿En dónde están los 310,000 millones de dólares? ¿En dónde están? Despilfarrados y atracados por esta organización criminal con vínculos internacionales. Estos no están solos, están aupados por el Foro de Sao Paulo y ahora están aupados por este eufemismo, Grupo de Puebla. Ojo, entonces esta es una gadilla internacional que entendió que tenían que dejar las armas porque ni siquiera Marulanda pudo someter con las armas a Colombia. Y entonces dijeron, dejamos las armas y nos dedicamos a las elecciones. E hicieron partidos políticos potables electoralmente para tomarse el país. Y lo primero que institucionalizan es una constituyente para cambiar la estructura, concentrar el poder en el Ejecutivo y generar el partido único, el líder único y el atraco único en la historia a todos los países en donde estos llegan al poder. El Estado ecuatoriano por al menos dos ocasiones ha solicitado a la Policía Internacional, a la Interpol, la detención de este convicto Rafael Correa Delgado. Sin embargo, ellos respondieron que no podían ejecutar esa detención porque era un asunto político. El momento en que la Corte Nacional de Justicia ratifica la sentencia de 8 años y dice que es un delincuente y que es un ladrón, esa actitud de la Policía Internacional, de la Interpol, podría cambiar y realmente debería darse la ejecución. ¿Crees tú que la ejecución de la captura se va a dar en Bélgica y será detenido Rafael Correa a pedido del Estado ecuatoriano? Yo creo que sí, porque hasta cuando Interpol se negaba interpretando que era un perseguido político, pese a que ya estaba ejecutoriadas las sentencias, tenía este canallete 310,000 millones de argumentos, que son lo que nos faltan a nosotros. 310,000 millones de los 400,000 millones que tuvo de ingresos fiscales. Entonces se transforman en 310,000 millones de argumentos, ayudados por Lula, ayudados por Kirchner, ayudados por Fernández, ayudados por Maduro, ayudados por los demócratas de Estados Unidos. Hicieron lobbying a Interpol y le dijeron, no lo apresen, es un líder. Posiblemente Putin llamó a Interpol a decir, no lo apresen, es un líder perseguido. Pero ya ahora estos argumentos son deleznables. Como tú dijiste, la sentencia emitida por la Corte de Casación elimina toda duda razonable respecto de si era o no persecución, porque estos sujetos que dictaron la sentencia son sujetos puestos por el narcocomunismo, son sujetos escogidos por YAL, son sus jueces. Sus propios jueces acaban de insostener este acto atroz, porque ya deben estar hastiados de ver tanta atrocidad.
Este sujeto y su grupo le robó a 5 generaciones de ecuatorianos su futuro, que aún todavía no nacen. Son 310.000 millones de dólares que despilfarraron para atracar. Alemania pagó por incursionar en la Primera Guerra Mundial 380.000 millones de dólares. En la Primera Guerra Mundial, que asoló Europa. Este sujeto se llevó 310.000 millones de dólares. Esta es la suerte de nuestro país. Entonces, la segunda fase, ¿sí?, además de continuar con los enjuiciamientos de 161 casos emblemáticos que existen, la segunda fase es recuperar el dinero. Patricio Gijón Larco les dio a este régimen actual el nombre de una empresa que podía recuperar esos dineros y no cobraba sino por la recuperación, y nada han hecho. Posiblemente también tienen implicaciones, pero ese es nuestro cometido, esa es la obligación del próximo presidente del Ecuador. Ya basta de cargarnos tributos para pagar lo que estos se robaron. Hay que recuperar lo que estos atracaron. Entonces, con los enjuiciamientos, 161 casos que todavía faltan, y con la recuperación del dinero, hemos roto la cabeza de la serpiente. Solo ahí podemos ir a descansar. Rota la cabeza de la serpiente, cortada la cabeza de la serpiente. Para muchos ecuatorianos se acabó en realidad la carrera política, es un cadáver político, Rafael Correa, pero para otros dicen que no, que su posición política es bastante firme, y tal es así que el candidato del correísmo tiene opciones, y Orlando sigue teniendo opciones para por lo menos llegar a la segunda vuelta, ¿no? El momento en que las 16 candidaturas fragmentan al electorado, obviamente quienes se favoreció fue el correísmo. Entonces el candidato del correísmo tiene serias opciones, y la cabeza de la serpiente va a estar ahí, va a estar presente. Este es otro de los puntos en los cuales nosotros debemos emplearnos a fondo. El país requiere una reestructuración constitucional. Sin reestructuración constitucional no va a pasar absolutamente nada. El próximo mandatario va a ser igual o peor que el que estuvo en el mandato en la década infame. Por lo tanto, hay que buscar el mecanismo para reestructurar lo que se hizo, lo que se instauró en Montecristi. Y el mecanismo idóneo es la participación ciudadana. Y la mejor forma de hacerle participar a la gente es llamarla a consulta popular, con las preguntas que ya están calificadas y admitidas por la Corte Constitucional, que reestructuran el Estado narcocomunista, eliminan las dos funciones creadas por el narcocomunismo, la función electoral y la función de transparencia y control social. Eliminan el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Trasladan las atribuciones de ese Consejo a la Cámara de Senadores. Modifican la Asamblea Nacional por Congreso Nacional Bicameral, con un senador y un diputado por provincia y uno adicional por cada 500,000 habitantes. Esto ya está en la Corte Constitucional admitido. Los presidentes de la tendencia democrática deben comprometerse, y nosotros debemos obligarles a que se comprometan a convocar a consulta popular. El presidente de la República, en esta Constitución vigente, tiene la posibilidad de disponer al Consejo Nacional Electoral, disponer que convoque a consulta popular respecto de las materias y asuntos que a él le crea conveniente hacerlo. Esta amplia atribución debe ser ejercida por el próximo mandatario en el Ecuador. Ese Consejo Nacional Electoral ya está admitido que se cambie, se modifique por un Tribunal Supremo Electoral, en donde están representadas los delegados de las organizaciones políticas, el mejor mecanismo de autocontrolarse. Además, hay que cambiar el modo de designar los jueces y del Consejo de la Judicatura,
¿Cómo puede ser posible que el Consejo de la Judicatura sea designado por los jueces y la Corte Nacional? Yo decía, esto es como que Interpol estuviese integrado por los delegados de las familias del crimen organizado internacional, pues. ¿Cómo el controlado puede designar al órgano controlador? Por lo tanto, ya está admitida por la Corte Constitucional que el Consejo de la Judicatura se organice a través de ternas que envíen las escuelas de derecho de las 5 mejores universidades mejor puntuadas en el país. Esto ya está, hay que exigir que se haga. La consulta popular que está aprobada por la Corte Constitucional es promovida por el doctor Orlando Amores Terán, y realmente, de acuerdo a lo que ahora dices, tú consideras que es la mejor opción la participación popular a través de una consulta popular y no de una asamblea nacional constituyente como otros proponen. ¿Cuál es el camino más viable realmente para cambiar el Estado ecuatoriano? Porque es fundamental, como tú dices, hay que cambiar el Estado ecuatoriano, volver a los viejos esquemas republicanos, porque esa es la república que camina en democracia. Entonces, ¿cuáles son las diferencias fundamentales de factibilidad entre la consulta popular que propone Orlando Amores y el llamado Asamblea Constituyente que proponen varias organizaciones? La Asamblea Constituyente es una institución primero arcaica, surgió con la Revolución Francesa y fue utilizada cada vez que querían las democracias representativas cambiar el estatuto constitucional de sus países. Pero muy hábilmente, porque hay que reconocer que la perversidad tiene inteligencia y que los psicópatas son muy inteligentes, muchos de ellos, muy hábilmente Castro, en el foro de Sao Paulo, vio que esta institución de la Asamblea Nacional Constituyente era el mecanismo idóneo para ellos reestructurar los estados democráticos, las repúblicas democráticas e instaurar su totalitarismo vía elecciones, Asamblea Constituyente, nueva Constitución. Por lo tanto, la Asamblea Constituyente está prostituida. Además, funciona para ellos, para el narcocomunismo, porque controlan el órgano elector. Entonces ellos mandan a sus diputados constituyentes que desean que vayan. Los controlan, ganan las elecciones. Nosotros no controlamos ese organismo. Por lo tanto, si convocamos alegremente a una asamblea constituyente, va a estar en mayoría la gente de Arauz. ¿Y crees que ellos van a cambiar el Estado? No, lo van a reconfirmar. Por lo tanto, esa institución es anacrónica. No nos sirve para los libertarios ni para los demócratas. La institución que nos sirve a nosotros es la consulta popular, porque es la manifestación primigenia de la participación social. El pueblo dice lo que quiere, él es el legislador. En la Asamblea Constituyente el pueblo no es legislador, delega a un sujeto, a un diputado constituyente que le vaya a dar haciendo las leyes. Cuando este sujeto es electo y llega a la asamblea, hace lo que a él le interesa, no necesariamente lo que el pueblo le mandó. Perdemos poder. La sociedad civil pierde poder en la Asamblea Nacional Constituyente porque delega su derecho a un sujeto para que le dé haciendo una constitución, mientras que en la consulta popular mantiene el poder. El punto es hacer bien las preguntas. Ya hubo una consulta aquí, pues, la convocada por el mandatario Moreno, y la desperdició, como la consulta propuesta por Nebot. Es un desperdicio, porque no tiene preguntas estructurales. La consulta de Moreno, en lo único que es importante es en la primera pregunta, que justamente inhabilita a este tipo de sujetos una vez que están sentenciados. El resto de preguntas fueron inanes, sin importancia. No reestructuraban el Estado.
Entonces, hoy hay que ir a una consulta con las preguntas que ya están calificadas y admitidas por la Corte para reestructurar el Estado. Y allí sí, no se nos pueden burlar de nuestros intereses, de nuestra visión de país, porque estamos diciéndole qué es lo que queremos. Un Congreso bicameral con cuántos diputados y cuántos senadores. ¿Quién asume las atribuciones del Consejo de Participación Ciudadana? Se elimina el Consejo de Participación Ciudadana, se modifica el CNE por un Tribunal Supremo Electoral, se cambia el modo de designar al Consejo de la Judicatura, se eliminan este esperpento, las regiones. Santo Domingo hizo una lucha por ser provincia y hoy estamos convertidos en una parroquia rural de Puerto Viejo con la regionalización. Esto es una estupidez. Claro, al tirano no le interesaba discutir con 24 prefectos. Quería 7 reyesuelos puestos por él, 7 regiones, 7 virreyes. Entonces, este tipo de cosas tienen que cambiarse para retomar el Estado de Derecho. Desde el 2008, el Ecuador no tiene un Estado de Derecho. Vive un autoritarismo, vive un totalitarismo, vive un Estado narcocomunista. De esta manera, con Orlando Amores Terán hemos analizado y hemos dicho las cosas como son sobre 2 temas muy importantes que llaman la atención permanente de los ecuatorianos. La una, la casación de los convictos que reclamaron y que el día lunes el más alto organismo de justicia del Ecuador, la Corte Nacional, se pronunció negando la casación a esa banda de forajidos, y también sobre la consulta popular que propone el doctor Orlando Amores Terán, con quien hemos dicho las cosas como son. Al pan pan. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Al Pan Pan, las cosas como son. Coyuntura y calidad de la democracia con la conducción de Patricio Aro. Al Pan Pan, las cosas como son.